mueren en el mundo 15 millones de personas de entre 30 y 69 años debido a enfermedades crónicas o no transmisibles. Mientras que en Chile, las cifras presentadas por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud muestran que más de la mitad de los chilenos viven con 2 o más enfermedades crónicas. Conocer cuál de estas patologías son las más frecuentes, las causas y cómo podríamos ayudar en la prevención nos da una tremenda oportunidad. El día de hoy esperamos que ustedes puedan disfrutar de este espacio especial de conocimiento, de autoconocimiento también en muchas oportunidades y también el protegernos, proteger a nuestras familias y a nuestro entorno. Gracias. Gracias, Paola Vega. Muchas gracias por ese mensaje que nos traes. Por supuesto que estamos acá porque estamos trabajando por la prevención, por cuidar, por proteger la salud también de las personas, pero también por prevenir, que es el paso antes de, ¿cierto? Bueno, y antes también, entonces, ahora de comenzar con esta charla que está súper interesante, les comento que tienen que seguir acompañándonos porque todos los que se inscribieron van a participar por sorteos, ¿ya? Y estos sorteos, vamos a dar los nombres de los ganadores al final de la charla, así que se tienen que quedar hasta el final. Les voy a mostrar un poquito de los sorteos, un poco de los premios que tenemos, ¿cierto? Para que se queden, para que se entusiasmen y se queden. Porque, ojo, si damos los nombres de las personas que se inscribieron y ganaron y no están presentes, pierden el premio y pasamos al siguiente. Les comento, vamos a regalar Palpa, este dispositivo Palpa que sirve mucho, ¿cierto? Un dispositivo que está, es contra el cáncer de mama, ¿cierto? Con este dispositivo las mujeres se pueden palpar, ¿cierto? Es una jabonera, ahí va a estar todo explicado, pero es muy, muy útil. ¿Ya? También vamos a estar regalando en el sorteo este tensiómetro de muñeca, que es muy útil, muy bueno, y tengo todo acá, y este oxímetro, aquí para que interesarlo, para que se queden hasta el final, aquí les estoy mostrando todo lo que vamos a regalar en el sorteo al final de la presentación. Así que, bueno, les comento, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, las personas que quieran hablar, vamos a dejar que la doctora, ¿cierto?, dé su charla y al final vamos a darle la palabra a las personas o vamos a responder todas las preguntas que vayan llegando al chat. Porque además les comento que Andrea Órdenes va a estar ahí ahí está saludando a Andreita, va a estar muy pendiente en el chat, va a estar ahí recogiendo todas las preguntas, todas las consultas que ustedes hagan y al finalizar la presentación, nuestra doctora las va a poder responder, ¿ya? Y sin más preámbulos, entonces dejamos con ustedes a la doctora Adriana Gallegos Contador. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, quien expondrá esta interesante temática, así que le invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat, como ya les dije, pero por supuesto a estar atentos a esta interesante exposición. Perfecto. Adelante, Adriana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, No sé si me ven. ¿Aló? Vemos tu ¿Me escuchan? presentación. Sí, ¿Me escuchan? Te te escuchamos. Yo escuchamos por lo menos te y te escucho. Ya, vemos, perfecto. Adriana. Súper bien. Te Hola, escucho. buenas tardes. Disculpe la demora, que me demoré un poquito con un paciente, pero ahora estamos todos listos. Y muchas gracias por la espera. Ya. Entonces, en esta presentación vamos a hablar un poquito sobre, en general, secretos, entre comillas, de cómo tratar y prevenir las enfermedades crónicas típicas, ya que si bien no son tan secretos propiamente tal, sino que son cosas que básicamente se deberían hablar durante una consulta clínica habitual, pero no se suele hacer por un tema más de tiempo, de que todos sabemos que las consultas médicas tienen un tiempo limitado, por lo tanto uno tiende a dejar como muy haga ejercicio, coma mejor, aquí están los medicamentos y se va la gente. Entonces quedan con muchas dudas al respecto. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a andar en todas esas cosas súper relevantes y básicas que no se suelen conversar tanto durante las citas clínicas. Entonces, vamos a empezar. Como contenido general de esta presentación, vamos a hablar de la definición de las enfermedades crónicas, su relevancia, los factores de riesgo asociados, el diagnóstico de algunas de ellas y la prevención y el tratamiento. ¿Ya? Ya, y dentro de esto también vamos a hablar sobre un caso clínico en general, donde vamos a abordar las cosas más frecuentes que se suelen ver en la consulta. Entonces,
En cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, que es como se le denomina normalmente en el ámbito médico, son un grupo de condiciones que generan consecuencias a largo plazo y que requieren normalmente un tratamiento prolongado, ¿ya? Y los clásicos son las enfermedades cardiovasculares, es decir, los infartos, los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales que también le llaman, las diabetes, todos los tipos de diabetes, hipertensión arterial, la enfermedad respiratoria, alguna de salud mental, los cánceres, entre otros más, ¿ya? Pero las tres primeras al menos son como las más frecuentes que vemos. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Que se estima que aproximadamente 41 millones de personas fallecen cada año debido a alguna de estas causas, lo que representa aproximadamente el 71% de las causas de muerte globales, ¿ya? Y dentro de estas, la primera causa son las enfermedades cardiovasculares. De hecho, si revisamos nuestras estadísticas nacionales, podemos observar que, de hecho, las enfermedades cardiovasculares representan el primer lugar de todas las causas de muerte, ¿ya? Es decir, que en síntesis podríamos decir que de todas las causas de muerte es más frecuente que sea por una enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa, ¿ya? Por eso es tan relevante. Ahora, bueno, esto era un test, pero que al final no funcionó, en que iba a preguntarle a la audiencia qué hábitos o condiciones creen que pueden generar una enfermedad crónica a largo plazo, ¿ya? Y básicamente las principales son estas: el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad, la dieta no saludable, el sedentarismo, tener el colesterol alto o dislipidemia, que es lo que se llama médicamente, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus. Y de hecho, en el caso de la diabetes, en algunos estudios clínicos casi la consideran como un símil de una enfermedad crónica, o sea, de una enfermedad cardiovascular. Es decir, que presentar diabetes es casi tan riesgoso como tener un antecedente de algún infarto, por ejemplo, ¿ya? Y lo bueno de las intervenciones al menos es que hay algunas cosas que uno puede hacer en su vida diaria que tienden a disminuir los riesgos tanto de presentar cualquiera de estas condiciones o como también mejorarlas en caso de ya presentarlas, ¿ya? O tener como un mejor desarrollo de la enfermedad en el sentido de que no se complique, que no sigan empeorando los valores que se detectaron en un principio, etc. Ahora, en cuanto a las intervenciones y los tratamientos, siempre tienen que ser individualizados, ¿ya? En general se ve como simple al momento de consultar, pero normalmente uno evalúa muchos aspectos de la persona para indicar un medicamento, ya sea tanto, por ejemplo, la motivación del paciente para mantener una buena salud, es que a lo mejor consultó porque le dolía la cabeza y al final terminaron encontrando otras cosas en el examen, o si es que su motivación es ser como, no sé, algún influencer de internet y por eso lleva a consultarlo, por qué motivo más estético quizás, cuáles son sus expectativas, para qué es lo que quiere sentirse mejor o para qué quiere solucionar X problema. También la autocrítica es súper importante. Muchas veces llegan pacientes que dicen, no, sí, me tomé todos los medicamentos, después dicen, no, le dije eso al doctor para que no me retara. Eso es súper frecuente, pero no, uno tiene que ser consciente también de qué es lo que está haciendo, ya sea tanto lo bueno o lo malo, entre comillas, ¿ya? Y ver qué cosas se pueden mejorar o cambiar, ¿ya? También hay que ser consciente del entorno, que tanto favorece, ya sea mi entorno social, mi entorno familiar, a que yo siga las medidas que me están indicando, ¿ya? O a que yo realice algún cambio. Y por último, no menos importante, tenemos los costos. Muchas veces ante ciertas condiciones se prescriben algunos medicamentos que pueden llegar a ser súper costosos para los pacientes, teniendo otras alternativas con las que se podría comenzar, ¿ya? Y teniendo todo esto por parte del paciente, siendo ya consciente de todos estos aspectos, con el equipo de salud se evalúa todo el resto. Es decir, si es que hay otras condiciones que pueden contraindicar alguna terapia, los patrones de alimentación ya existentes, los medicamentos que ya se han probado o los que está actualmente el paciente, si es que hay alguna otra intervención de por medio o si eventualmente es necesario hacer un tratamiento con cirugía. ¿Ya? Doctora, una ¿Sí? consulta. Justo tenemos a Gabriel Oporto con la mano levantada. No sé si es. Oh, ¿Quieres hacer una pregunta, Gabriel? perfecto, sí, dígame. No lo escucho. Ahí Ahora vamos. sí, ahí sí. Hola, buenas tardes. Buenas Mira, tardes. referente a eso, a la enfermedad crónica, yo quería hacerle una consulta. Dígame. Yo a mí hace poco, bueno, desde marzo del año pasado empecé con problemas con
un atrapamiento de nervio ciático entre las vértebras, la L3 y L4. Ujú. A lo cual se me hizo una infiltración, Ujú. pero ahora después de la infiltración, el diagnóstico final es artrosis lumbar. Ya. Entonces, en este momento estoy con tratamiento kinesiológico por un mes y ahí después una evaluación del doctor. Ahora, mi pregunta es, en lo futuro, lo laboral, ¿cuánto puede afectar esto? Claro, depende y mucho como de su contexto, es decir, a qué se dedica, qué tan grave es artrosis que le encontraron, qué Bueno, yo trabajo en la medicamentos. Municipalidad de Talcahuano, soy conductor de camión. Ya, perfecto. Y hasta el momento, ¿qué medicamentos le han dejado? En este momento me tienen con tramadol, Mm, pregabalina, paracetamol. Ya, perfecto. ¿Y aún así siente que con eso no han dado bien? No he andado bien porque los Mm, dolores son continuos, un día estoy bien, otro día estoy mal. claro. Y lo otro de que, bueno, la kinesióloga le pregunté ayer y me dice que es por el tema del tramadol, porque me subieron la dosis a 2 veces al día y me levanto con náusea, ando con náusea todo el Mm, día, vómito y todo eso. claro. En esos casos, bueno, la evaluación tiene que ser como igual, más detallada con todo el contexto clínico, en este caso por su médico tratante que sería el traumatólogo. Y eventualmente se Claro. podrían ver como posibilidades como infiltraciones o cambiar la terapia de medicamentos, ¿ya? Ya, Pero eso es como algo a conversar directamente con su médico tratante. Y ya. el pronóstico en el fondo es súper variable según cada paciente. Y hay que ver en un tiempo más prolongado cómo resulta la Claro, porque kinesioterapia. de hecho ya me declaró como crónico. Ujú. Al igual me operé las 2 manos, los túneles carpianos, así que he estado bien, este último tiempo bien complicado. Ya. Sí, pero lamentablemente eso hay que verlo como caso a caso, como más específico, ver su condición clínica, todo ya los medicamentos que en su historial le han indicado, cómo han dado con la fisioterapia, si es que es necesario eventualmente hacer o una nueva infiltración. Hay varias alternativas que se pueden hacer, ¿ya? Hay varias opciones. Ya, Ya. perfecto, muchas gracias. De nada. Hay algunos comentarios y preguntas en el chat, pero los vamos a dejar para el final. Todas Ujú. las preguntas, porque muchas veces dentro de la misma charla ya se van respondiendo. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, si la pueden dejar en el chat y al final vamos a estarlas leyendo y comentando. Gracias. Así es. Entonces, como les comentaba al principio, vamos a evaluar un caso clínico, ¿ya? En esta presentación nos vamos a enfocar como en las causas más frecuentes por las que consultan los pacientes y también las enfermedades más frecuentes, ¿ya? Y en este caso clínico, ojalá todos nos transformemos en médicos, ya todos los que están oyendo ya puedan tener como una opinión al respecto. Entonces, tenemos que llega a su consulta un paciente de 35 años, joven, sin enfermedades previas conocidas. Y el motivo de la consulta es que desea iniciar un tratamiento farmacológico para bajar de peso. Este es un caso muy frecuente que uno ve en las consultas de que llega un paciente y dice, mi mejor amiga le dejaron tal cosa, entonces yo quiero lo mismo. Y le funcionó bien, entonces yo creo que también me va a funcionar bien porque tenemos la misma edad. Clásico, ¿ya? Entonces, el examen físico se puede observar que está con un peso de 85 kilos, una estatura de 1,68, una circunferencia de cintura que después vamos a ver más adelante cuál es la relevancia de esto, que estaba en 95, y la presión arterial es un poquito limitona, en 130,90. ¿Ya? El resto del examen pareciera que estaba normal y no niega, o sea, niega ningún otro síntoma u otro malestar. ¿Ya? O sea, que parece una paciente sana, sin ningún hallazgo en particular, según algunas características de peso, nomás que las podríamos comentar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que, al analizar como ya sus hábitos de vida, menciona que pasa la mayor día sentada o sentado, ¿ya? En su trabajo, trabaja en una oficina, ¿ya? Su horario es medio extenso, trabaja de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y se suele transportar en transporte público unos 30 minutos aproximadamente. Refiere que cuando tiene que movilizarse en su trabajo suele utilizar el ascensor, ya que su oficina está en el tercer piso y no le gusta andar subiendo y bajando escaleras, ¿ya? Suele almorzar en un patio de comidas, fuma de 4 a 5 cigarrillos al día porque se siente estresado, y al llegar a su casa
pide comida, hace sus labores, pero tiende a pasar la mayor parte del tiempo viendo redes sociales o viendo alguna serie, ¿ya? Además, por lo mismo, se suele acostar tarde, por lo tanto, no descansa una cantidad de tiempo suficiente al parecer, duerme entre 5 o 6 horas, ¿ya? Los fines de semana sale con amigos, donde bebe y fuma en exceso, ¿ya? Y por lo mismo, por todo lo que ya nos comentó, dice que no tiene tiempo para ir al gimnasio ni dinero para comer más sano, ¿ya? Entonces, según estos datos, siendo médicos, ¿sienten que sería como llegar y dejarle un medicamento a esta persona con esas condiciones? Como para reflexionar, ¿ya? Entonces los vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, tenemos que, de los primeros datos que nos aparecen aquí, una persona joven con peso 85, estatura 168. Hay un parámetro que solemos utilizar muy frecuentemente en clínica, que es el IMC, el índice de masa corporal, que nos orienta un poquitito al estado nutricional del paciente, ¿ya? No es como que haga el diagnóstico propiamente tal, porque ahí pueden haber algunas excepciones, ¿ya? Pero en este caso tenemos que el índice de masa corporal se calcula con el peso dividido a la altura al cuadrado. Y en este caso la paciente nos resulta 30.1, es decir, que se consideraría según este parámetro que estaría en un rango de obesidad, ¿ya? Aquí tenemos como la referencia, una es de la guía Auge y la otra es de la guía para el manejo de la obesidad de Chile que se publicó en 2022, ¿ya? Entonces, tenemos que la obesidad, entonces, como ya habíamos mencionado, está en 30, ¿ya? Y en cuanto a la circunferencia de cintura, habíamos visto que estaba en 95. ¿Qué significa esto? La circunferencia de cintura lo solemos medir básicamente porque se habla de que cuando la grasa se acumula de manera abdominal, que se denomina como grasa visceral propiamente tal, hay un mayor riesgo a presentar enfermedades de tipo cardiovascular, ¿ya? Y hay diferentes rangos, ¿ya? Dentro de las últimas publicaciones se ha puesto como un poquito más estricto los rangos a considerar en el caso de la población latinoamericana, teniendo que en mujeres se suele considerar como 83 hasta un riesgo cardiovascular moderado, ¿ya? 88 en hombres, y ya cuando hay mayor riesgo cardiovascular, tiene que ser un perímetro de cintura mayor a 90 o en hombres mayor a 94, ¿ya? Las referencias que se utilizaban antes o la que ocupa la mayoría de las guías clínicas médicas se suele considerar sobre 88 mujeres y 102 en hombres, ¿ya? Entonces, aquí tenemos cómo se mide el perímetro de cintura, por si lo quieren saber en sus casas eventualmente, que se mide con una wincha que sea rígida, ya no elasticada para no variar el resultado, y se pone entre el punto medio que está al tocar el borde costal, es decir, la parte más bajita de lo que se palpa las costillas, junto, o sea, en medio del huesito que uno toca un poquito más abajo, que está en la cresta ilíaca, que aparece aquí bordeada también. Entonces, justo ahí al medio, que es un nivel que queda un poquito más arriba del ombligo, ahí es donde se mide el perímetro de cintura, ¿ya? Por si se quieren autoexaminar en algún momento, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que la paciente efectivamente está con un riesgo un poquito mayor de riesgo cardiovascular, ¿ya? Después tenemos que la presión arterial está en 130/90. Muchos dirían como, ya no está en 140, está normal. Pero la verdad es que sí se considera que está en un rango de hipertensión, por lo menos según esta referencia que tenemos al ladito de una guía clínica del 2018, en que se ve que ya es hipertensión grado 1 en las personas que tienen una presión sistólica de 140-160 y o de 90 a 99. Y en este caso queda, o sea, resultó en 90 la diastólica. Por lo tanto, se consideraría hipertensión grado 1. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la toma de presión, es súper importante tener en cuenta la posición y la técnica de cómo tomarla, ¿ya? Siempre idealmente el brazo a la altura del corazón, estar sentado, relajado, apoyando la espalda en la silla, ¿ya? No estar conversando, ni haber comido hace un momento, ni tampoco haber estado agitado al menos unos minutos antes. En general se habla de estar en un reposo al menos unos 5 minutos, ¿ya? Esto básicamente porque toda esa actividad, ya sea el haber estado comiendo, el haber estado conversando, el haber hecho una caminata, haber corrido, lo que sea, genera un poquito de aumento de presión normal, ¿ya? Por eso se tiene que idealmente hacer con todas estas características la toma de presión. Y con una sola no basta, ¿ya? Hay que hacer un par de mediciones para uno decir ya que efectivamente el paciente tiene una hipertensión arterial. Ya que a veces
puede aparecer un poquito aumentada porque a lo mejor la persona llegó apurada a la consulta, o a lo mejor está nerviosa por lo que le van a decir, etc. ¿Ya? Después tenemos como datos que el examen físico no parecía tener nada relevante, y también es súper importante pedir ciertos exámenes de estudio básicos si es que la persona no los tenía antes, ¿ya? Por ejemplo, la TSH y la T4 libre para ver la función de la tiroides, ciertas vitaminas, el perfil bioquímico para ver cómo está la glucosa, el hemograma, que también forma parte de los básicos, etc. ¿Ya? Súper importante eso también, porque a veces el aumento de peso o el aumento de la presión no necesariamente tiene que ver siempre con los hábitos de vida. Puede haber una enfermedad metabólica u otra condición de por medio que esté generando esta alteración, ¿ya? Y ahora, en cuanto al examen físico, ¿qué es lo que solemos buscar? En este caso, el paciente o la paciente estaba bien, pero cosas que son sugerentes a cierta alteración metabólica son estas. Por ejemplo, la acanthosis nígricans, que es cuando el cuellito o los pliegues en general se ponen un poquito más oscuros, ¿ya? Lo clásico es que sea a nivel del cuello, las axilas, la ingle, ¿ya? Después tenemos los sacrocordones, que son como lo que le llaman coloquialmente los lunares de carne, ¿ya? Que también suelen aparecer en casos de resistencia a la insulina propiamente tal. También hay otras condiciones, pero esa es como una de las más frecuentes. Después tenemos como una especie de plaquitas que son un poquito amarillentas, que se llaman los Xanthoma y Xanthelasma, que suelen aparecer en personas que tienen colesterol muy elevado, generalmente en hipercolesterolemias de tipo familiar, como más genéticas, ¿ya? Pero igual para que lo tengan en consideración sobre qué otras cositas buscamos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como el recordatorio de los hábitos que nos comentaba el paciente, y en síntesis podemos decir que tiende a ser sedentario, la alimentación al parecer no es muy saludable, aparentemente tiene una mala calidad del sueño porque duerme poco y suele estar con redes sociales hasta última hora, fuma y además consume exceso de alcohol, ¿ya? Lo comenta él mismo en los fines de semana. Entonces, aquí les puse como una fotito de un estudio bien interesante que se publicó este año, ¿ya? Que es de una revista americana que se llama Diabetes Care, que dice que múltiples cambios que uno puede hacer en su estilo de vida pueden generar una mejoría, ya sea de la diabetes o de la prevención de diabetes, bastante importante. Ya vamos a ver en detalle esto. Y los parámetros que se valoran en este estudio fueron básicamente el mantener o alcanzar un peso corporal relativamente saludable, una alimentación lo más saludable posible, realizar actividad física regular, disminuir o cesar el tabaquismo y bajar el consumo de alcohol. Se asocia hasta a una reducción del riesgo de presentar diabetes mellitus del 85%, o sea, es bastante. Entre más cambios se hagan en la vida, más probabilidades tenemos de que no vayamos a generar esta condición, ¿ya? Lo cual es bastante. Y eso sí, no es como tan necesario en estricto rigor cumplir con todas estas condiciones, sino que cada una va siendo aditiva a la otra. Entonces, entre más uno llega a realizar, mejor es el cambio, ¿ya? ¿Y qué se considera como lo que acabamos de mencionar? ¿Ya? En general, alcanzar y mantener el peso corporal saludable, los estudios que que fueron más laxos en el fondo de los que fueron evaluados en este metaanálisis, fue que el IMS llegara a ser menos de 30, es decir, que también se consideraba el sobrepeso, ¿ya? El perímetro de cintura que fuera menor a 88 en mujeres, menor a 95 en hombres, o que al menos la reducción del peso fuera de un 5%. ¿Ya? Que el 5% de peso es súper poquito, ¿ya? En general tiende a ser como 3 kilos aproximadamente, depende mucho de la persona, pero suele ser bastante poco y no se suele indicar en un tiempo corto. Normalmente se suele indicar a los pacientes que bajen esta cantidad de peso en 3 meses o incluso más, ¿ya? Después tenemos que la alimentación saludable se definió como alto consumo de frutas, verduras, legumbres, nueces, cereales integrales y menos consumo de bebidas azucaradas, carne roja o procesadas y ácidos grasos trans y sodio, ¿ya? Y en cuanto a la actividad física regular, los estudios como más permisivos, digamos, establecían ejercicio 2 veces a la semana, de una intensidad moderada vigorosa, por al menos unos 30 minutos al día, que no es tanto. En el final fueron como 1 hora a la semana. Cesar el tabaquismo, que eso es lo más importante, y
también el bajo consumo de alcohol, que aquí se consideraron como menos de 30 gramos al día, ¿ya? Entonces, ahora, típico que también los pacientes siempre preguntan, ¿qué se considera un bajo consumo de alcohol? ¿Cómo calcularlo? ¿Cómo saberlo? ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner un ejemplo también. Que en el fondo los gramos de alcohol, que en este caso fueron 30, se pueden calcular con el volumen del alcohol que uno está tomando, que en cantidad sería mililitros o centímetros cúbicos, con el número de la graduación que aparece en el producto, y eso se multiplica por 0,8 y se divide en 100. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos una cerveza X, ¿ya? Que es de 330 ml, junto con una graduación de 5%, que aparece aquí abajito, ¿ya? Se multiplica por el 0,8 y se divide en 100, que eso ya es constante, y nos da una graduación de, o sea, una cantidad de alcohol de 13,2. Por lo tanto, en este caso, para este estudio se consideraría como un consumo aceptable. Una de estas como latitas al día. Ese es un ejemplo, ¿ya? Y para hacerlo más simple, si es que no quieren hacer ningún cálculo ni nada, tenemos la tabla de equivalencias publicada por el Senda, ya que una lata de cerveza se considera 1,4 tragos, un chop 2 tragos, una copa de vino 1,6, un combinado simple 1,3 y un corto de alcohol 1,3, ¿ya? Y también se habla que como máximo, idealmente, una mujer no tome más de un trago al día y un hombre no más de 2 al día. Más de eso se considera ya que es de riesgo. Aunque también es súper variable según la persona, según sus antecedentes, según los medicamentos que tome, que puede ser de riesgo incluso estas dosis. Por lo tanto, en síntesis, siempre se recomienda que entre menos mejor, ¿ya? Eso es como lo máximo, pero entre menos mejor. Y no son acumulativos. No quiere decir que si durante una semana, por ejemplo, yo siendo mujer, no tomo un trago al día, no significa que el fin de semana puedo tomar los 7. ¿Ya? No son acumulativos, para nada, ¿ya? Después. Ahora, en cuanto a la alimentación en general, no existe ninguna dieta universal, ¿ya? Ninguna dieta va a ser útil para todos, ni tampoco ya sea en cantidad, en variedad, en tipo, ¿ya? Siempre hay que preferir una alimentación lo más saludable posible, considerando las preferencias, y evitar las dietas restrictivas, ¿ya? Porque las dietas restrictivas se han visto que tienden a ser súper efectivas por un poco tiempo cuando la persona está motivada, pero tiende a, ya sea a detenerse la baja de peso, como también a que el paciente se desmotiva y vuelve de nuevo con sus mismos hábitos previos. Por lo tanto, siempre que quieran empezar algún cambio en la alimentación, idealmente no se basen en dietas propiamente tal, sino que es mejor ordenar ciertas cosas, ya sea los horarios, la variedad, y lo vamos a ir tratando con esta diapositiva también. Entonces, en base a lo que les comentaba, comer sanamente no siempre se limita solo a los alimentos, sino que también hay que ser consciente de los hábitos. Es decir, el horario al cual voy a comer y no a lo mejor andar picando lo que le llaman durante todo el día. Conocer o ser consciente, mejor dicho, de cuándo uno tiene hambre y cuándo llega a la saciedad, ¿ya? Hay gente que suele comer a lo mejor porque se tentó con alguna cosa, alguna publicidad que le llamó la atención, o porque sabe que a tal horario tiene que comer y aunque no tenga hambre come igual, o el típico dicho de adultos mayores antes que sean, tienes que comerte todo porque no se bota la comida, etc. Entonces comen aunque la cantidad sea demasiado o ya se sientan muy saciados, ¿ya? Y también es súper importante planificar, saber idealmente lo que voy a comer durante la semana, en qué horarios voy a comer en el día, para tener también un mayor orden, ¿ya? Idealmente también cocinar más a menudo, ¿ya? Evitar como los alimentos, ya sea procesados, que vienen listos, o pedir alimentos de comida rápida. También darse el tiempo de comer, saborear los alimentos, ser consciente de lo que uno está comiendo, ¿ya? Por eso también se suele recomendar que ojalá uno coma tranquilo, consciente, y sin a lo mejor estar viendo una película, una serie, o estar concentrado en otra cosa, porque claro, uno a lo mejor come más rápido y no se da tanto cuenta de lo que está comiendo y de la cantidad, ¿ya? Y eso también, que sea como que uno cuando se sirva sea una cantidad limitada, y no dejar, por ejemplo, el tarro de algo e irlo picando todo el rato, ¿ya? Después, también es súper importante tener una relación consciente y sana con la comida.
Idealmente evitar como estos clásicos temas de culpa, de a lo mejor darse un gusto de algún día y después estar, pucha, voy a engordar, pucha, voy a tener que hacer más ejercicio, y eso al final va generando más estrés. ¿Ya? También lo que había comentado recién es que hay que ser bien consciente que a veces la publicidad puede ser un poquito traicionera y también alterar un poco los patrones alimentarios, ¿ya? Porque en el fondo esa es como la idea de la publicidad, que en el fondo la gente se tiente y gasta dinero en los productos que están ofreciendo. Entonces, en cuanto a la alimentación, ojalá esto sea lo más variado posible, ¿ya? Insisto, las dietas como restrictivas no son la mejor, por lo tanto, entre más tipos de comida coman, mucho mejor, y ojalá elegir siempre las más saludables, por ejemplo, las frutas y las verduras, alimentos ricos en proteína. La gracia que tiene la proteína es que tiende a saciar más rápido, por lo tanto, uno puede ingerir menos cantidad. También dentro de las proteínas, las mejores son las de origen vegetal. Preferir siempre el agua, ¿ya? Y en caso de que no le guste el agua, no quiera el agua, también ojalá preferir quizás bebidas de formato sin azúcar. Por último, mientras se logra la costumbre de a lo mejor tomar algo más sano. También preferir los alimentos integrales. Siempre idealmente fijarse las etiquetas que vienen en los mismos productos, porque a veces ciertas cosas dicen que, o sea, son bajas en calorías, que son súper saludables, que tienen vitaminas, pero claro, uno los da vuelta y tienen todos los sellos. Entonces siempre estar bien atento con eso. Y idealmente limitar los alimentos que son ricos en sodio, en azúcares, como en azúcares refinadas, mejor dicho, y en grasas saturadas, ¿ya? Porque en el fondo los carbohidratos en sí, que a veces se utiliza como sinónimo de azúcares, no son malos. Por ejemplo, ciertos panes, los cereales integrales, el arroz, no son malos en cantidad adecuada, ¿ya? Pero en cambio, los azúcares refinados como los dulces, las tortas, etcétera, esos sí son un poquito más perjudiciales, ¿ya? Ahora, en cuanto a patrones alimentarios, hay un montón, o lo que le denominan dieta, entre comillas, ¿ya? Pero idealmente no hacer dieta, sino que seguir un hábito, un patrón de alimentación que a uno le acomode, que le guste y que lo pueda seguir en el tiempo. Eso es lo más importante, que sea mantenible en el tiempo. Y hay algunos que se recomiendan que tienen muchos estudios que se han visto que son los mejores para la salud, como el patrón alimenticio de tipo mediterráneo, el vegetarianismo, el portfolio, bajo en índice glicémico, el DASH, entre otros muchos más. Yo aquí le puse la lista, pero la verdad no es como necesario evaluar cada uno, sino que cada persona puede ir viendo, conversando con su médico, si es que hay alguno que se acomode más a sus comorbilidades o a su condición en general. ¿Ya? También ahí al ladito puse una referencia de la Sociedad Clínica, o sea, la Sociedad Cardiológica de España, ¿ya? En que también se recomiendan ciertas porciones como lo diario que hay que comer idealmente. Ahora, en cuanto a la actividad física, también es súper, súper relevante debido a que tiene muchos efectos a nivel metabólico, entre los que tenemos que mejora la función cognitiva y la autoestima, ¿ya? Mejora la función cardiorrespiratoria, disminuye la síntesis de ácido graso y su acumulación en el hígado, mejora la oxidación y la respuesta a la insulina, ¿ya? La oxidación de grasa, mejor dicho, y, y también la respuesta de las células hacia la insulina, ¿ya? Eso es súper relevante en las personas que tienen como esta condición que se llama resistencia a la insulina, que yo creo que la han escuchado más de alguna vez. El aumento de la masa muscular, que eso también es súper, súper relevante, disminuye la grasa visceral, disminuye la inflamación sistémica, ¿ya? Y eventualmente podría haber un cambio de peso al agregar actividad física, ¿ya? Pero lo más importante son definitivamente todos los puntos anteriores. Entonces, en síntesis, como a largo plazo, mientras va avanzando la edad, uno puede ver que con la actividad física regular existe menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedades respiratorias, de infartos, de hígado graso, de diabetes tipo 2, de enfermedad crónica renal y de mortalidad en general, ¿ya? Por eso es súper, súper importante. Y esto no necesariamente quiere decir que con actividad física tengamos que enviar a todos los pacientes a un gimnasio. No, de hecho simplemente con aumentar el metabolismo basal, es decir, la actividad clásica que uno hace durante el día, también ayuda bastante. Por ejemplo, en el caso del paciente que vimos recién, que decía que utilizaba el ascensor porque no le gustaba nomás subir la escalera. Quizás eso podríamos cambiarlo. Eventualmente subir un piso primero, después utilizar el ascensor, después cuando ya se acostumbre quizás subir 2 pisos, y así, y progresivamente.
Si vive a una distancia relativamente corta a su trabajo, quizás preferirá ir en bicicleta o ir caminando, ¿ya? Como cada cosa que uno realice ayuda bastante, ¿ya? Y eso es lo que forma como parte de lo basal. Idealmente, las personas sedentarias también levantarse y caminar un par de minutos, al menos cada 30 minutos de actividad sentada. Eso también ayuda bastante. Como recomendación en general de pasos, también se suele decir que ojalá la persona camine más de 10.000 pasos al día. También súper relevante combinar tanto ejercicios aeróbicos como de resistencia muscular, aunque los de resistencia muscular siempre tiene que ser recomendado por un profesional, básicamente o sea, debido a que algunas condiciones pueden contraindicar ciertos tipos de ejercicios. Por ejemplo, alguien hipertenso no lo puedo mandar a hacer pesas, porque eso aumenta la presión de forma transitoria. Pero en alguien sano, sin ninguna comorbilidad, se puede empezar como en general con la mayoría de los ejercicios, siempre de forma progresiva y a tolerancia, ¿ya? Y en general se recomienda que ojalá la actividad física sea unos 30, 60 minutos al día, la mayoría de los días de la semana, ¿ya? Se pueden ir acomodando como uno prefiera y ojalá no pasen más de 2 días sin actividad física. Y en síntesis, como lo que habla este estudio que puse aquí abajito, es que algo es mejor que nada y un poquito más de lo que se hace es mejor, y entre antes se realicen todos estos cambios, mucho mejor también, ¿ya? Cualquier cosa que se desee agregar como actividad es suficiente, o sea, no es que sea suficiente, sino que es bueno, aporta a la salud, y entre más uno va agregando a poquitito, mucho mejor. Ahora, en cuanto a los medicamentos, cuando uno indica un medicamento a un paciente, no solamente se fija en que no tenga ninguna enfermedad o que sea joven y ese tipo de cosas, sino que se consideran muchas variables. Por ejemplo, el mecanismo de acción del fármaco, su seguridad, si es que realmente conviene indicarlo en este paciente, los potenciales efectos adversos, que esto también se suele conversar también con los pacientes, porque en el fondo ver si él está dispuesto o ella está dispuesta a eventualmente presentar alguna de los efectos adversos que suelen tener algunos medicamentos, las contraindicaciones, tanto si es que está contraindicado por alguna enfermedad que ella tenga o por algún otro tratamiento que esté teniendo, las interacciones con eventuales otros medicamentos que esté tomando el paciente, su vía de administración, porque hay muchos que son ya sea inyectables o otros por vía oral. Hay muchas personas que le tienen, por ejemplo, miedo a la aguja, entonces hay algunos medicamentos que no los van a aceptar de muy buena forma, ¿ya? El costo de ese medicamento y su disponibilidad, ¿ya? Que sea fácil de adquirir, al menos en Chile. Y en este caso, de la paciente que quería específicamente un medicamento para bajar de peso, en Chile por lo menos están aprobados 3, que sería la liraglutida, la naltrexona con el bupropión, que vienen en un comprimido, y el Orlistat. Y pueden conseguir como una baja de peso bastante importante los primeros meses, ¿ya? También tenemos otro preparado que es la fentermina, que es como el Centis, el clásico que siempre piden, que si bien está aprobada, idealmente no usarla por un periodo mayor a 12 semanas porque también tiene muchos efectos adversos asociados, ¿ya? Y siempre se indica con un control bien estricto, ¿ya? Entonces no es llegar y tomar cualquiera de estos medicamentos, siempre hay que considerar muchas variables y según las características de la persona se puede indicar uno u otro si es que realmente está necesario, ya habiendo pasado todas las medidas que comentamos anteriormente. Y insistiendo con esto, siempre los medicamentos forman parte de una estrategia de tratamiento. Ya nunca se dejan solos porque sí, bajo un objetivo en particular, sino que uno siempre quiere tratar la mayor cantidad de condiciones posible, ¿ya? Y cuando se suspenden este tipo de medicamentos, se suele perder su efecto benéfico cuando ya deja de hacer efecto, ¿ya? Y los medicamentos siempre funcionan mucho mejor cuando hay un cambio de estilo de vida basal, ¿ya? Debido a que por sí solos no suelen ser como, o sea, por lo menos lo que ya habíamos comentado recién, que no suelen ser tan sostenibles en el tiempo como los efectos benéficos que logra ver el paciente. Y ahora, otras opciones de tratamiento que sirve también para el tema metabólico como para la obesidad es lo que se llama la cirugía metabólica o el bypass gástrico, como le llaman la cirugía bariátrica, ¿ya?
Y si bien esta es una muy buena alternativa en pacientes que no logran quizás muy buenos rangos metabólicos con los tratamientos médicos, por ejemplo, en personas con hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, etc., una buena alternativa, ¿ya? Y siempre se considera con personas con obesidad que no han logrado bajar de peso de forma perdurable o que no han mejorado las otras comorbilidades que comenté recién, ¿ya? Y de todas formas siempre se requiere hacer todo el resto de los cambios que ya conversamos y después mantenerlo, aunque se haga la cirugía. Y siempre hay que valorar todos los efectos secundarios que tiene, ¿ya? Porque igual significa alterar parte del sistema gastrointestinal, ¿ya? Esta, en síntesis, sería como esta cirugía es súper buena para ciertas condiciones y cuando está bien indicado, ¿ya? Entonces, según lo que ya hemos visto recién, ¿le dejarían el medicamento directamente a este paciente que llegó a su consulta? Es como algo para reflexionar, ¿ya? Entonces, como conclusiones de esta presentación, quiero que se lleven para la casa que es súper importante invertir el tiempo y el esfuerzo en este momento en mantener su salud y para evitar o retrasar la aparición de enfermedades crónicas. Y eso es súper importante. Mucha gente dice que no tiene tiempo para hacer cosas, pero claro, es mucho mejor tomar las precauciones ahora a que después estar a lo mejor perdiendo el tiempo, entre comillas, yendo a un consultorio, comprando medicamentos, rehabilitándose, etc. ¿Ya? Y si ya cuenta con alguna enfermedad actualmente ya diagnosticada, ojalá también tomar todas estas medidas para evitar que la misma enfermedad progrese, que se asocien otras o que la misma enfermedad se complique. También insistiendo que las medidas que se tomen en cada caso son siempre, siempre individualizadas. Ya, nunca traten de decir, ay, a la vecina le hizo efecto tal cosa, entonces yo también quiero lo mismo, o no, que a mi hermano le dejaron tal cosa, quiero lo mismo. No, siempre tienen que ser individualizados los tratamientos y siempre a conveniencia con el paciente. Siempre hay que conversarlo con el equipo de salud. Y el éxito de todos los cambios que uno haga siempre van asociados como al grado de autoconocimiento que tenga, saber qué son los hábitos que eventualmente estoy realizando a lo mejor no de la mejor forma, evaluar siempre las motivaciones y el compromiso que tengo con el mismo tratamiento. Esto ya lo habíamos comentado, siempre llegar a acuerdos con el equipo de salud, ¿ya? Ojalá siempre evitar como estas tensiones en que se imponen ciertas cosas, se imponen ciertas dietas, ciertos tratamientos y uno a lo mejor no entiende nada, le quedan dudas y no sabe y al final llega a la casa y los pacientes dicen como no entendí nada, no me gusta lo que me dejaron y al final no hacen nada. No, siempre comentar lo que uno piensa sobre el tratamiento que el profesional le está proponiendo. Siempre mantener los controles adecuados según cada condición. Siempre conversar sobre los beneficios y riesgos de cualquier terapia que se indique, ¿ya? Y siempre preguntar cuando quede la duda, ¿ya? Eso es súper, súper importante, porque al final cuando uno queda con duda, no confía mucho sobre lo que le puede decir el doctor, o la nutricionista, o el kine, quien sea, al final como que uno no tiende a pegarse tanto al tratamiento. Y por último, si es que no se logran los objetivos que uno desea, hay que tener paciencia, ¿ya? Siempre evaluar en qué cosas se pudo haber fallado o qué fue más difícil cumplir y ver si es que hay otra posibilidad, ya sea cambiar el método que uno estaba realizando, cambiar los objetivos, pero siempre, siempre habrá otras opciones, ¿ya? Como el caballero que me hizo la pregunta recién, siempre conversarlo con su equipo tratante, ¿ya? Estas son las referencias, algunas cosas que utilicé. Y eso sería mi presentación. No sé si tienen como alguna duda hasta el momento, preguntas. Aquí tengo varias preguntas, doctora. La Perfecto. primera, darle las gracias por la información que, claro, hablando de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, son todos tips que finalmente como que se relacionan todas Así esas es. enfermedades. Al final como que los mismos factores Son como un ayudan, círculo vicioso. exacto, ayudan también a mantener más controladas esas enfermedades cuando uno las tiene, ¿verdad? Y Así tenemos es. varias preguntas. No sé si quiere dejar de compartir para que la veamos un poquito más grande. Ya, Ok, perfecto. le cuento que nos preguntan aquí, Marité pregunta, dos consultas en una, dice, ¿es factible reducir colesterol alto e hígado graso con algún tipo de dieta sin necesidad de medicamentos? Sí, efectivamente el colesterol se puede mejorar bastante, tanto con actividad física y cambio en la alimentación, ¿ya? En general, como le mencionaba dentro de la presentación, que evitar como el concepto de dietas propiamente tal, porque tiende a ser como un poquito restrictivo y limitarse con
ciertos tipos de alimentación, sino que mejor evaluar junto con el nutricionista qué es lo más adecuado y qué patrones podrían ser ideales según el caso para poder mejorar todos esos parámetros. ¿Ya? Pero sí, de que existen, existen. Ahora, Buenísimo. si no logra ser suficiente, claro, ahí uno podría eventualmente indicar algún medicamento. Pero ojalá sea como en la menor dosis posible, quizá en tiempo limitado eventualmente. Ahí depende mucho de los valores de cada uno. Ok, otra consulta. Gloria dice, una consulta. Yo me operé de sarcoma. ¿Qué seguirá ahora? Pero remitió. No sé si Fue Gloria está por ahí. muy amplia Gloria, la pregunta. a Sí, porque ver. fue un sarcoma que estaba localizado, lo operaron y ya quedó de alta. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Y cuál es su pregunta en específico con eso? Sí, Andrea, mientras tanto podemos avanzar con la próxima pregunta. Sí, no hay ¿Sí? problema. Mejor. ¿Ya? Ahí Ok, ingresa el chat. mientras Gloria contesta, em, dice, ¿el colesterol alto tiene los mismos síntomas de la hipertensión arterial? Súper buena pregunta. Ya, en general, esto también es algo que siempre suele aparecer en clínica, que los pacientes dicen, yo no siento ningún síntoma, entonces no entiendo por qué estoy con este medicamento. Y lamentablemente, este tipo de enfermedades, tanto la diabetes como la hipertensión, la dislipidemia o el colesterol alto, tienden a no ser sintomáticas, ¿ya? Cuando suelen haber síntomas, porque están muy, muy descompensadas, ¿ya? Entonces, claro, si hablamos de síntomas con el colesterol alto y la hipertensión, si están en un rango, ya sea ¿Leve? relativamente alto, leve, moderado, incluso hay pacientes que llegan a niveles severos, pero aún así no tienen ningún síntoma, sobre todo cuando ya vienen compensando hace mucho tiempo. Entonces hablar de síntomas en estos casos no es muy bueno, ya porque probablemente no sienta nada hasta que ya esté muy, muy descompensado. Hay que ir haciéndose exámenes regularmente igual por si acaso, ¿verdad? Idealmente, sí. Pregunta, ¿es perjudicial usar medicamentos para bajar de peso? Usted lo mencionaba, pero ¿tienen algún tipo de contraindicación, algún tipo de perjuicio? Como todo medicamento, siempre es perjudicial utilizarlo cuando no están bien indicados. Por ejemplo, si lo busco por mi cuenta y llego y lo tomo sin ningún estudio, sin ninguna otra consideración, claro, ahí uno se expone a todos los riesgos adversos del medicamento y que eventualmente puede que ni siquiera me haga el efecto esperado, ¿ya? Pero cuando uno evalúa clínicamente al paciente, ve todas sus comorbilidades, todo su contexto como paciente, lo clínico, lo social, etcétera, uno puede dejar un tratamiento médico, es decir, una pastilla eventualmente para bajar de peso y puede estar súper bien indicado y puede funcionar con el paciente, pero siempre bajo supervisión. Ok, otra dice, buenas tardes, dice, sufro de colitis ulcerosa, fibromialgia y polimiositis. Ujú, Sigo desganada, dice, con dolores sin fuerza. Debo bajar de peso, pero nada puedo tomar por la proctitis. Aunque no ujú. me sé todos los términos médicos. ¿Algún consejo, por favor? Dice, muchas gracias. Ya, perfecto. En general, aquí encontré la pregunta, polimiositis y ganas de con dolores sin fuerza. Perfecto. Hay que ver también que por el tema de la colitis ulcerosa no haya algún eventual déficit vitamínico, porque se suele alterar mucho la absorción en estos pacientes, ¿ya? Y en cuanto al bajar de peso, bueno, no sé cuánto estará pesando ella, pero en general, ojalá nunca hacer como ese enfoque en sí, sino que lo ideal es tratar de mantener una dieta lo más saludable posible dentro de lo que se puede, tratar de hacer actividad física, cosas leves, por ejemplo, salir a caminar de repente, según cómo esté el dolor en esos días. em, Aumentar las actividades de la casa, etcétera. Cualquier cosa ayuda bastante. Y en cuanto a los medicamentos, claro, a lo mejor en este momento no estarían indicados por todas sus condiciones, pero sí se pueden hacer muchas otras cosas. Ok. Otra dice, me cuesta hacer dieta, dice, me pongo tiritona, le cae mal, ¿no? Las dietas, Ujú. o cuando hace las dietas, como le dice la nutricionista, dice, ¿qué podría hacer? Perfecto, sí. Efectivamente, como les comentaba, ojalá no utilizar dietas propiamente tal, dietas restrictivas, porque puede generar esto como ansiedad, que la persona se aburra o que a lo mejor no le guste lo que le indicaron. Entonces, siempre llegar a un acuerdo con el profesional. ¿Ya? Ok. Si se hace alguna lista de medicamentos, revisarla junto con el nutricionista o la nutricionista y decir, ya, tal cosa no me gusta, tal cosa no la puedo comprar, preferiría tal cosa, me gusta tal alimentación y ver cómo se puede acomodar. Ok. ¿Ya? Porque no es lo ideal que un tratamiento genere ese nivel de ansiedad o que genere tiritones. No es lo ideal.
Ok, tenemos muchísimas preguntas, Así la verdad está es que bien. no vamos a alcanzar a verlas todas, ok, les pido disculpas a toda la audiencia, pero no nos va a dar el tiempo. Voy a escoger una de las que, digamos, de las que estaban de más abajo, y dice, yo, Ana, soy diabética tipo 2, tomo metformina, glibenclamida, y no sé si la ubica, doctora, la pregunta, y gemfibrosilo, porque además tengo colesterol alto, pero Ahí mi está. presión es siempre 120 desde siempre. ¿A qué hora es mejor tomar este otro medicamento que es el gemfibrosilo? Ah, ya, el gemfibrosilo es como para los triglicéridos, básicamente. Ya no tiene mucho que ver con la presión. Metformina, glibenclamida, gemfibrosilo, además el colesterol alto, pero mi presión siempre es de 120. Sí, mejor tomar el gemfibrosilo. Sí, la verdad es que no tiene como tanta relación con la presión, por lo tanto no hay problema, digamos. Súper bien que su presión esté como más bajita. Ok, perfecto. Y a la última, a tirarnos a la piscina sin que nos reten. Dice, 52 años, soy hipertenso compensado. En noviembre del 2021 me operé de colelitiasis. El año pasado, en septiembre, tuve una pancreatitis, al parecer por un cálculo en la vía biliar, el cual no fue encontrado porque cuando se tomaron imágenes se encontró. Paralelo a esto, las imágenes se me detectó una estatosis hepática. ¿Existe alguna relación entre la colecistectomía y la estatosis hepática? Aunque en mi caso es leve. Se cuidar, muy bien por Perfecto. cuidarse. Ahora se toma la imagen, no se encuentra. La imagen. Ah, ya, perfecto, sí. En general, no, básicamente la estatosis hepática es cuando se empieza a acumular la grasita a nivel del hígado, ¿ya? Habría que ¿Ya? saber si es que tiene como algún tipo de hipercolesterolemia, es decir, que el colesterol siempre está un poquito más elevado en su caso, ¿ya? Y siempre como con los medicamentos o si no con el cambio de estilo de vida, debiese andar mucho mejor o al menos que esta estatosis hepática no empeore, ¿ya? Ok, Sí. perfecto. Hay una persona que pregunta qué pasa cuando se le encuentran nódulos en la tiroides. Me imagino que ahí habrá que ir con un endocrino, ¿no? Sí, depende de los nódulos porque a veces cuando son muy chiquititos se pueden simplemente observar con medicina general. Cuando son muy grandes, eventualmente se puncionan, se pueden hacer algunos otros procedimientos si es que liberan la hormona de la tiroides propiamente tal o si son hipofuncionantes, que es lo que se llama, y depende del caso a caso. Ok. ¿Y la hipertensión se puede revertir? ¡Uh! Ya. En personas que tienen grados de hipertensión bajitos y empiezan a tomar como todas las medidas que conversamos, muchas veces se ha visto que llegan a normalizar sus grados de hipertensión, ¿ya? Quizá en alguien que tenga muchas comorbilidades, que lleve mucho tiempo con hipertensión, puede que sea un poquito más difícil, ¿ya? Sí. De hecho, incluso con la cirugía bariátrica hay personas que llegan a la remisión de ciertas alteraciones metabólicas. ¿Se ha visto eso? Sí, sobre todo la diabetes. Se ha llegado a hablar de remisión de diabetes después de una cirugía bariátrica en personas cuando están bien indicadas, ¿ya? Entonces, Perfecto, sí, muchas de que se gracias. puede, se puede. Ujú. Ok, hasta ahí no vamos a poder llegar con las preguntas. Perfecto. Gracias a toda la gente por participar. Muy bien, gracias Andrea por estar en el chat. Muchas gracias Adriana por tu extraordinaria exposición y por aclarar nuestras inquietudes respecto de un tema siempre contingente. Para todas las preguntas que quedaron ahí, les cuento que vamos a tratar de responderlas por correo, solo a las personas que están inscritas, porque ahí tenemos sus correos, vamos ahí a hacer un match, ¿cierto? Y les vamos a responder. Si no, igual les comento que tenemos un blog en Sermecop, ¿ya? Que se llama Ventana a la Salud. Ustedes pueden ir a www.sermecop.cl, a Ventana a la Salud, y ahí van a encontrar un blog donde abordamos un montón, ¿cierto?, de estas enfermedades y van a encontrar información muy, pero muy útil. Les recomiendo que vayan por allá. Vamos también a tomar todas estas temáticas, todas estas preguntas que nos quedaron y nos va a servir también de insumo para seguir haciendo artículos en ese blog. Así que les recomiendo que vayan para allá y que lo visiten a menudo, ¿ya? Bueno, antes de pasar al sorteo, les comento que le estamos enviando ahora al chat ya una encuesta,
¿ya? Porque para nosotros es muy importante tener su opinión. ¿Por qué queremos seguir haciendo este tipo de iniciativas, este tipo de charlas? Pero para eso necesitamos capturar sus impresiones de la actividad y para que en conjunto, ¿cierto?, decidamos qué otra temática de salud podríamos hacer de aquí a futuro y profundizar en ello. Por eso, por favor, les pido que vayan a la encuesta y cuando tengan un tiempito ahí, déjenla abierta, ya si no pueden contestarla ahora, déjenla abierta y después la responden. Es muy cortita y para nosotros es muy importante que respondan y que participen de ella. ¿Ya? Y ahora vamos a informar a los premiados, ¿ya? Del sorteo. Les cuento que hicimos el sorteo de los inscritos antes de comenzar la charla, entonces ya tenemos los nombres, ¿ya? Entonces no les vamos a quitar no les vamos a quitar más tiempo, ¿ya? Vamos a ir entonces con los ganadores. Un momentito, lo estoy buscando. Los ganadores son... Nos vamos primero con los 3 oxímetros, ¿les parece? Ya, el primer ganador del oxímetro, de esto que tengo acá, es Álvaro Cuevas Fica. Álvaro Cuevas Fica, ¿está presente? ¿Estará presente Álvaro? Álvaro. Pasamos al siguiente entonces, porque si no está presente, entonces vamos al siguiente. María Silvia Enríquez Arias. María Silvia Enríquez Arias. No está presente, parece María Silvia. Pasamos al siguiente. Encienda su micrófono, la premiada encienda su micrófono para que la reconozcamos. Sí, tienen que prender su micrófono Ahí o también enviar al chat. Aquí estoy. Ahí está. Aquí estoy. Perfecto. Ya, usted es la ganadora de un oxímetro. Nosotros tenemos sus datos, así que les vamos a enviar un correíto y nos vamos a poner de acuerdo para hacérselo llegar. ¿Ya? Ok, gracias. Ya, vamos con el siguiente ganador. Se llama Taide Carolina González Villanueva. Taide Carolina González Villanueva, es la siguiente ganadora del oxímetro. ¿Estás por ahí, Taide? Taide, ¿estás por ahí? Ya, pasamos al siguiente. Gloria Eliana Uvilla Araya. Gloria Eliana Uvilla Araya. Pasamos al siguiente, entonces sacamos hartos ganadores, porque nosotros sabíamos que había la posibilidad de que no estuvieran presentes, entonces sacamos hartos ganadores. Vamos entonces con Teresa Fuente Alba Ayala. ¿Estás, Teresa Fuente Alba Ayala? Vamos al siguiente, que es Patricio Eduardo González Saldivia. Patricio Eduardo González Saldivia. No está. Ya, nos quedan 2 oxímetros y los vamos a regalar entre las personas que están presentes. Por favor, chicos, díganme el sorteo. ¿Sí? ¿Quién está, ¿Quién está ahí? Ana. Soy. Ana Ahí. Poblete. Ana Poblete. Ana Poblete, eres una de las ganadoras. Perfecto. Eres una de las ganadoras del oxímetro también. Nos queda un oxímetro. Chicos, díganme, por favor, quién no está saliendo de las personas que están conectadas. ¿Cómo? Ok. Acá presente. Carolina Saavedra, estás presente. Eres la siguiente ganadora del tercer oxímetro. Carolina Saavedra levantó la manito, aquí la veo, ya. Entonces se fueron los 3 oxímetros, chicos. Vamos entonces ahora con el tomador de presión. Vamos con las personas que sacamos del sorteo, ya, de los inscritos. El ganador o ganadora es Vanessa Escalona. Vanessa Escalona. ¿Estás por ahí? Vanessa. Hola, Vanessa. Felicidades. Eres la ganadora de un tomador de presión. Así que me sirve. Felicidades. Súper. Gracias. Ya, vamos entonces ahora con los ganadores de los palpas. Palpas, ¿ya? La primera ganadora es Melissa Díaz Rojas. Melissa Díaz Rojas. No está, parece que no está Hay presente, así que vamos con el discriminación, siguiente. son puras mujeres. Patricia Andrea Hernández Aedo. Así es la suerte.
Patricia Andrea, ahí está Patricia Hernández. Felicitaciones, eres la ganadora del primer palpa. Vamos entonces con el siguiente. Paloma Cosiña Uribe. Paloma Cosiña Uribe. Paloma Cosiña Uribe. No está Paloma, vamos con la siguiente. Es Mónica Marcela Olivares Araya. Un faltador. Mónica Marcela Están Olivares regalando Araya. en el curso de Cerme. ¿Cómo están regalando? ¿Sí? ¿Tú te ganaste? ¿No? Por Yo favor, me quedé en el quiero curso. Apaga su micrófono, apagar el Paula. micrófono para que podamos seguir escuchando a los ganadores. Mónica Ay, Marcela Olivares, ¿no? Ya, nos queda un palpa entonces y los vamos a sortear entre los que están presentes. Chicos, díganme por favor, No voy a ¿quién sale levantar la del mano ahora sorteo? porque Acá, Jacob. Aquí estoy. Presente por acá, presente. Hola, Ivette por ya levanté, me gané una Jacob. Silvana. Teresa Lorca. Silvana. Teresa Lorca es la Presente todas. ganadora del siguiente palpa. Presente todas. Teresa Lorca, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Perfecto, señora Teresa Lorca, usted es la ganadora del segundo palpa. Y nos queda un premio, porque para nosotros también es importante que ustedes se distraigan, que vayan al cine, que lo pasen bien. Para nosotros es muy importante también su salud mental. Por eso les vamos a regalar una entrada doble al cine Hoyts. Cualquier cine Hoyts, ya pueden ir a cualquiera. La ganadora, perdón, el ganador, ahora aquí viene un hombre, ya para que no digan solo que salieron puras mujeres. El ganador es Hugo Caucao Hernández. Hugo Caucao Hernández. Felicitaciones, colega. Hugo Caucao está por ahí. Huguito, invita al cine. ¿Está Hugo? Parece que lo Huguito, conoce porque hay varios ahí que dicen ¡Bravo! ¡Bravo! Hugo! ¿Está? Sí, está Hugo, pero tiene malo el audio. Perfecto, está entonces presente, listo. Hugo Caucao, entonces el ganador Hola. de la entrada Muchas al gracias. cine. Ahí estuvieron todos los premios. Ahí está Hugo, felicitaciones. Le vamos a mandar entonces la entrada al cine a su correo, lo tenemos todo. Decirle a todos los ganadores que tenemos sus contactos, nos vamos a comunicar con ustedes para hacerles llegar todos los premios. Felicitaciones, ¿ya? Y nada más, solo decirle que muchas gracias a todos por su presencia, por estar aquí hoy día. Llegamos a tener 136 conectados. Estamos muy contentos por la convocatoria. Y nada más, solamente dejarlos invitados a la siguiente charla que tal vez venga en un futuro, ahí les va a llegar la información con una temática de tanto interés como la que expusimos hoy. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Ahora. Chao. Gracias. Gracias. No se me permitió la cámara.